Hola, bienvenidos a este video tutorial. Hoy te enseñaré cómo hacer plantas realistas arquitectónicas con Photoshop. Aquí aprenderás a llevar un plano de AutoCAD y por medio de una sucesión de pasos llegar a una presentación de este tipo. Al finalizar el video conseguirás aprender cómo yo elaboro mis plantas realistas con Photoshop. Bien, empecemos. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que debemos preparar nuestro archivo de CAD para poder llevarlo a Photoshop y optimizar nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que este archivo lo tenemos que tener preparado en varias capas y estas capas pueden estar separadas, en mi caso, por estos tipos: muros, ventana, puerta, espacio, ejes, vegetación, estructura en el caso de tenerlo, mobiliario, aunque es verdad que no vamos a utilizar el mobiliario del dibujo CAD, nos va a servir para una referencia al momento de escalar nuestros archivos. Sabiendo esto, pasemos a nuestro archivo de AutoCAD y a continuación les muestro cómo yo organizo todas mis capas y de esta manera reduciremos el tiempo en Photoshop y tendremos unos resultados más rápidos. Otro punto a considerar es que debemos darle un valor a nuestras líneas. Eso quiere decir una expresión gráfica más adecuada. En este caso, prenderé mis grosores de línea para poder visualizarlo de mejor manera. Es cierto que en Photoshop también vamos a poder editarlo, pero no es tan preciso como en AutoCAD. Otro punto a tener en cuenta es que debemos dividir todos nuestros espacios del dibujo. Quiere decir con líneas cerradas, como en este ejemplo de la puerta, en tal caso de que al momento de yo trabajar en Photoshop quisiera tener dos texturas diferentes, pues lo separaría por medio de una línea. Esta línea también tenemos que dibujarla dentro de una capa, que ya puede ser muros o podemos crear una capa aparte como separación de espacios. Otro punto a tener en cuenta es que tenemos que cerrar todos los polígonos. Por ejemplo, las puertas, por lo general siempre solemos dejar los marcos abiertos de los extremos, pero para poder facilitar la selección tendremos que tener todos los polígonos cerrados. Bien, dicho todo esto de aquí, empezaremos con la exportación y en este caso lo voy a hacer desde Layout para tener una mayor precisión. Nos dirigimos a Layout y escalamos todo nuestro dibujo acorde a lo que nosotros necesitemos. Para poder exportar, previamente hemos aplicado una escala y lo que restaría es apagar las capas que no quiero que se impriman y así separarlo en varios archivos PDF. En este caso, apagaré todas las capas y dejaré prendido simplemente la vegetación. Teniendo esto, aplastaré el comando Control P y guardaré mi archivo. Siguiendo el mismo procedimiento, haremos con el resto de las capas. En este caso, apagaré vegetación y prenderé mobiliarios. Posterior a eso, separaré todos los textos y los pondré en una sola capa. Y para la última capa, lo que yo hago en este caso, que nos serviría, es prender todo lo restante que va a tener las ventanas, espacios, entorno, y de esta manera saber que ya están separados nuestros espacios a través de una línea o cualquier elemento que hayamos dibujado nosotros. Pues ya teniendo separadas todas estas capas, apretamos Control P nuevamente y la guardamos como espacios. Bien, una vez obtenido todos los PDF, lo que ahora procedería sería importarlos a nuestro Photoshop. Entonces cerramos el AutoCAD y nos vamos a Photoshop. Bien, antes de importar a Photoshop, hemos trabajado un formato A3, entonces vamos a crear un nuevo archivo con esas medidas. Pueden ir al apartado de imprimir
seleccionar el formato A3 y poner las medidas. En este caso solo vamos a utilizar mucho en centímetros y las medidas que tendríamos sería 29,7 y 42. Aquí no importaría dónde pongamos ancho o alto, ya que aquí tenemos una opción que nos permite alternar estos valores de la orientación. En este caso utilizaremos una orientación horizontal. En resolución utilizaremos un rango de 150 a 300 píxeles por pulgadas y ya estaría esto listo para darle a crear. Para importar nuestros archivos utilizaremos un método bastante práctico, sencillo, que se basa en simplemente arrastrar nuestros archivos al espacio de trabajo. Para eso ubicamos la carpeta y seleccionamos los elementos que queremos arrastrar o agregar a nuestro área de trabajo y los arrastramos. Aquí un punto importante antes de darle OK es que en recortar A utilizamos rectángulo del diseño para que mantenga las proporciones. Le damos OK y así con todas. Listo. OK. Listo. OK. Listo. Y OK. Y listo. Una vez tengamos importado todas nuestras capas, lo que les recomiendo hacer es ir organizando el archivo y generando carpetas para que no se pierdan y sea fácil encontrar cada una de estas capas. En este caso, para poder seleccionar todas las capas, me voy a la capa superior, tengo el clic presionado, presiono un clic en la primera capa y teniendo el Shift presionado, selecciona la última capa que hemos importado. Así se genera una selección de todos estos elementos de punto a punto. Para ponerlos dentro de una carpeta, vamos en la parte inferior derecha que tenemos un icono de una carpeta o un folder y le damos clic y toda nuestra selección se agrega a ese grupo. Para renombrar el grupo le damos doble clic encima del texto donde dice grupo 1 y le ponemos un nombre para poder encontrarlo con facilidad. En este caso yo le pondré cat. Si queremos aún organizarlo aún mejor, encima del ojo le vamos a dar clic derecho y le podemos aplicar un color para organizarlo mejor. En este caso yo aplicaré un color rojo. De esta manera todos los contenidos de esta carpeta tendrán ese color. Bien, una vez que hayamos importado todos nuestros planos aquí a Photoshop y los tengamos en una carpeta, vamos a empezar a rellenar nuestro plano con sólidos y con texturas. Empezaremos con la parte más sencilla, que sería rellenando los muros de un color uniforme o un color sólido. Para esto les recomiendo apagar las capas tales como vegetación, texto y mobiliario y dejando simplemente la capa de espacios para poder facilitar al momento de seleccionar. Para seleccionar lo que haremos es presionar la herramienta de varita mágica que está en la parte superior izquierda o sería el atajo W. Bien, aquí si no me permite o me aparece bloqueado, lo que nos restaría hacer es encender en la parte superior este apartado que se llama muestra todas las capas. Y una vez habilitado, lo que haremos es que ya no nos sale ese comando bloqueado y podemos seleccionar independientemente en la capa que estemos. Con tal que estén encendidas, pues vamos a poder generar las selecciones. Bien, procedemos a dar un clic en la parte interior de los muros y se seleccionaría. En este caso, no podemos ir dando clic a otro espacio, ya que se nos eliminaría la selección previa. Para poder agregar selección, lo que vamos a hacer es, seleccionando un espacio, vamos a aplastar la tecla Shift y se nos va a agregar un mouse al icono de varita mágica. Así vamos a darle clic a los demás espacios y podemos ir agregando selecciones. Bien, una vez que hayamos seleccionado todos nuestros espacios que queremos rellenarlos de un color uniforme, vamos a proceder a hacerlo. Para esto nos dirigimos a la parte inferior derecha a una esfera que está dividida por la mitad, que se llama cámara de relleno o ajuste. Le damos un clic y nos dirigimos a color uniforme. Una vez que estemos en color uniforme, aquí podemos
seleccionar el color que deseemos y directamente se va a aplicar a nuestra selección. En este caso utilizaré un negro y le daré OK. De esta manera ya tenemos aplicado nuestros muros de corte con un color negro. Lo siguiente que haríamos sería aplicar texturas a los espacios. Para esto, yo les recomiendo descargar texturas que sean bastante buenas, ya que no todas las texturas que descarguemos de internet o del explorador nos van a servir. Entonces yo aquí les recomiendo que utilicen una página que es donde yo descargo mis texturas, que se llama texture.com. Igual les dejaré el link en la descripción para que puedan acceder de mejor manera. Bien, una vez estando aquí en texture.com, simplemente iremos a los materiales y descarguemos la textura que nosotros queramos. Pero para este ejercicio yo les he dejado las texturas que vamos a utilizar. En la descripción también van a poder descargar los materiales. Para poder aplicar estas texturas, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra carpeta donde tenemos los materiales y las texturas a utilizar y vamos a generarlas o definirlas como un motivo. Para definir un motivo, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta y arrastrar nuestras texturas a la parte superior de nuestro Photoshop, a la parte derecha de donde hemos generado la pestaña donde estamos trabajando. Y de esta manera agregaremos todas estas texturas en un nuevo archivo. Le damos a dar OK hasta que se abran todas. Bien, para generar el motivo, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Ya abiertas estas texturas, y como en su caso van a descargar texturas desde esa página, no van a tener ningún problema de costura. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a edición, vamos a ir a definir motivo y lo único que haremos es ponerle un nombre a este motivo, en este caso madera 1. Le damos OK y ya estaría guardado. Hacemos lo mismo con las siguientes texturas. Bien, una vez que hayamos generado los motivos de todas nuestras texturas, lo único que haremos es cerrarlas, ya que ya estarían directamente cargados en nuestro archivo de trabajo. Ahora sí, para asignar los motivos, lo que tenemos que utilizar sería prácticamente lo mismo que hicimos con el relleno de color uniforme, pero en este caso vamos a aplicar un motivo. Antes de empezar con esto, les recomiendo ir organizando nuestro trabajo o nuestras capas en la parte derecha. Habíamos generado un relleno de color uniforme, le pondremos un nuevo nombre, que puede ser R muros, y lo vamos a sacar de esta carpeta. Una vez que lo saquemos de esta carpeta, podemos generar una nueva carpeta que se llame rellenos. Dentro de rellenos agregaremos nuestro relleno de muro. Bien, estando en esta capa, si queremos que todos los rellenos que vamos a generar ahora se pongan dentro de esta carpeta, seleccionamos nuestra carpeta de relleno muro y seleccionada esa capa aplastamos la varita mágica y vamos a asignar los siguientes espacios. Asimismo, como hicimos con el relleno de muros, seleccionamos el espacio deseado, en este caso todo este área donde está la sala, comedor, cocina. Agregaremos el espacio de la puerta con la tecla Shift presionado, se sumarían. También vamos a aplicar esta misma textura para la habitación, así que sumaríamos la habitación y el área de la puerta. Una vez tenemos ya seleccionado todo lo que necesitamos, nos dirigimos a la esfera
o el relleno de ajuste, y en vez de colocar color uniforme agregamos motivo. Dentro de motivo aplastamos esta flechita hacia abajo y buscamos las texturas que hemos guardado. Bien, aquí si bien es cierto, un dato importante es que no podemos ser tan precisos con la escala, pero tenemos que ajustarla a proporción. En este caso yo utilizaré un valor de 8. Si quisiéramos el ángulo rotarlo, aquí mismo podríamos hacerlo, pero me gusta en esta orientación. Así que lo dejaré en 0 y le daré OK. De esta manera aplicamos simple los motivos o las texturas dentro de nuestro espacio. De esta misma forma agregaremos la textura de baño, seleccionando, damos clic y seguimos agregando selección para estos espacios y este otro. Una vez hayamos terminado con la selección, dirigimos a la esfera y nos dirigimos a motivo, y ahora vamos a seleccionar las baldosas negras. Una vez seleccionado, lo que restaría sería modificar la escala y le damos OK. Asimismo vamos a asignar el valor del césped. Le agregamos una escala. Le damos OK. Para la parte exterior utilizaremos la madera más clara. Así que seleccionamos el espacio y también esta área de aquí. Vamos a la esfera, motivo, y seleccionamos la madera más clara. La escalamos. Y en este caso sí le cambiaré la orientación o el ángulo. Le pondré en 90 y OK. Aquí, ¿cómo haríamos si me olvidé de seleccionar este espacio de puerta? Pues bien, lo que hacemos es simple. Aplastamos la varita mágica como lo hemos venido haciendo. Seleccionamos el área. Y vamos a seleccionar la capa de este relleno, en este caso en la parte derecha, que sería una máscara de capa. Una vez que se seleccione, aplastamos la tecla B y pintamos este espacio con el color blanco. En esta parte izquierda seleccionamos el blanco, o en esta flechita los alternamos, que también puede ser con el comando X. Bien, pintamos de color blanco este espacio, y lo que le estamos diciendo a esta máscara de capa es que nos aplique todo lo que está blanco, nos muestra textura, ¿no? Así es como se puede pintar o agregar una selección que nos hayamos olvidado. Para este espacio acá agregaremos el asfalto. Y ya tendríamos asignado la mayoría de los motivos para nuestra vivienda. Restaba poner la parte de la piscina y las escaleras. Bien, para darle una sensación de que tuviese agua, vamos a generar un motivo encima. De esta manera, aquí apagaremos para poder seleccionar la capa de piscina. La apagaremos desde el ojito y seleccionaremos nuevamente el espacio que queremos agregar la textura. Entonces vamos a motivo y vamos a poner un motivo o un efecto de agua. Si bien es cierto, está tapando totalmente la textura en la parte inferior, pero seleccionando el relleno de agua, nos dirigimos al apartado de relleno y le bajamos el relleno a un 75%. Así podemos ver que se hace más transparente y podemos visualizar la textura que está por debajo. Ya que hemos aplicado todas las texturas, vamos a renombrarlas para poder tener un mejor orden en nuestro archivo. Agua.
No se olviden que para poder cambiar el nombre, lo único que tenemos que hacer es dar doble clic sobre el nombre y de esa manera poder ir aplicándole los nombres. En caso de que no sepan qué textura están modificando, pueden apagar con el ojito y saber en cuál están trabajando, ¿no? Bien. Para poder organizar un poco más el dibujo o el área de trabajo, vamos a minimizar la carpeta de relleno y le vamos a dar un clic derecho al ojito y le pondremos cualquier color a gusto. En este caso un azul, y vemos como todas las carpetas o todas las capas contenidas se ponen ese mismo color. Ahora lo que vamos a hacer es agregar todo nuestro mobiliario. Para esto nos dirigimos de la misma manera como hicimos con los planos a la carpeta de materiales, mobiliarios, y hay una carpeta de tutorial. Las que están fuera son de regalo, pero utilizaremos las que están dentro de tutorial, las seleccionaremos todas y las arrastraremos a nuestro espacio de trabajo. Y le vamos a dar al visto para que se termine de importar todos los elementos. Una vez que se importaron todos los elementos, yo les recomiendo seleccionar alguno que hayan visto que está bastante pequeño y con el comando control T vamos a escalarlo en este caso el lavaplato y lo haremos un poco más grande. No importa qué medida le pongamos. Bien, una vez que tengamos importado y escalado casi todos al mismo tamaño, es verdad que la imagen que hemos importado están bastante grandes, entonces lo que vamos a hacer es agregarlos a una carpeta como lo hemos venido haciendo. Damos un clic a la capa superior, nos dirigimos a la capa inferior presionando la tecla Shift y damos clic. Vamos al icono de carpeta o grupo, le damos un clic y le vamos a poner mobiliario. Para asignarle un color le damos clic derecho sobre el ojo y le ponemos cualquier color que nos guste. Es fundamental poner la capa o la carpeta de mobiliario sobre relleno para que el relleno no los tape. Bien, una vez que ya tenemos todo en carpeta, seleccionamos nuestro grupo de mobiliario, apretamos el comando control C y vamos a escalar todo este dibujo y dejarlo un poco más pequeño para poder manipularlo dentro de nuestro lienzo. Si queremos que se escale en base al centro, debemos presionar la tecla Alt y así lo escalamos en base a un punto central. Una vez escalado le damos al visto y con la herramienta V de selección arrastramos a un lado nuestro mobiliario. Si queremos identificar cada capa sin tener que buscarla en la parte de capas o cada uno de estos mobiliarios seleccionándolo, pueden utilizar con la herramienta de selección el atajo control y con el control presionado damos un clic a cualquier capa, por ejemplo esta textura, y me va a llevar directamente a la capa de la misma. Pues bien, de esta manera vamos a seleccionar cada uno de los elementos y los vamos a separar para poder visualizarlo y poder escalarlos posteriormente con mayor facilidad. Bien, una vez que hayamos separado un poco todos estos elementos, lo que vamos a hacer es dirigirnos al grupo de CAD. Vamos a encender la capa de mobiliario para poder empezar a arrastrar cada uno de nuestros mobiliarios y escalarlos sin perder las proporciones de nuestro plano. En este caso empezaremos con la cama
Teniendo presionada la tecla control, doy clic a la cama y nos va a llevar directamente a esa capa. Ahora restaría manipularla, arrastrarla hacia el espacio y con control T la vamos a escalar de manera individual. Aquí, si queremos deformar un poco la imagen que no crezca a proporción, utilizamos la tecla Shift desde los scripts intermedios. De esta manera, es verdad que se deforma un poco la imagen, pero así vamos a poder ajustarlo. Una vez que hayamos terminado, le damos listo y ya tendremos nuestra cama. Si queremos ser un poco más preciso, también podemos utilizar las flechas para mover nuestras capas. Aquí agregaremos el closet. Para poder rotarlo, una vez que apretemos control T, nos dirigimos a una esquina y cuando se nos cambia el icono a como un medio arco, damos clic y rotamos. Si queremos ser un poco más preciso con la rotación, tenemos presionada la tecla Shift y nos va a rotar a 15, 30, 45, 60, 75 y 90. En este caso se nos genera como un imán o nos atrae directamente a esos ángulos. Una vez que lo tengamos como necesitamos, pues procedemos a hacer lo mismo. Lo arrastramos y lo escalamos. Si queremos estirarlo, recordamos presionando la tecla Shift y arrastrándolo. Aunque se deforme un poco la imagen, le vamos a dar ahí al visto. Bien, este elemento lo vamos a copiar en varios espacios, así que para copiar un elemento nos ponemos en la herramienta de selección que sería V y con la tecla Alt, estando sobre la capa que queremos copiar, en este caso Closet, aplastamos Alt y se nos va a cambiar el icono a dos flechitas, una negra y una blanca en la parte inferior. Cuando tengamos ese icono, damos un clic presionado y arrastramos para generar una copia. De esta manera aplastamos control T y lo ubicamos en este espacio. No se olviden que con Shift pueden rotarlo a los ángulos más precisos y lo escalamos. Al escalado le damos al visto para dirigirnos a esta capa que vamos a generar la copia. Tenemos presionado el control, damos un clic a la capa de closet y nos lleva directamente a esta. Para generar una copia y ubicarla en este espacio tenemos presionada la tecla Alt y arrastramos. Con la tecla con el comando control T y con la tecla Shift presionada escalamos un poco el mobiliario y le damos al visto. De esta manera vamos a seguir ubicando todos nuestros elementos en la escena.
Bien, si bien es cierto, hemos aprendido a rotar aplastando control T y dirigiéndonos a una esquina, también podemos rotarlo dándole clic derecho dentro del atajo control T y nos dice una rotación vertical o horizontal. En este caso, para poder rotarla directamente a un ángulo de 180. Le damos al visto y listo. En este caso, yo he graficado en el plano un área de baño, pero en este de aquí en realidad es simplemente el área de lavado. Así que vamos a ubicar las lavadoras y vamos a poner dos de estos elementos en ese espacio. Le damos al visto y para generar la copia con la tecla Alt presionada y para poder arrastrarla en la misma dirección, teniendo aplastado Alt y aplastamos la tecla Shift, nos vamos a mover solo en una dirección y soltamos. Restaría simplemente ubicar el mesón. Vayamos a utilizar este mismo elemento como refrigerador. También control T, lo rotamos. Bien, para generar el mesón lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de marco rectangular, que se activa con la tecla M o la encontramos en la parte superior izquierda. Teniendo presionada, encontramos esta herramienta de aquí. Lo que hacemos es simplemente dibujar un rectángulo de donde queremos el mesón. Una vez que tengamos dibujado uno, para agregar este otro mesón, lo que hacemos es con la tecla Shift y dibujamos el segundo rectángulo. Una vez que tengamos ya la selección, nos vamos a dirigir a la esfera blanca con negra y vamos a poner un color uniforme de color blanco. Le vamos a dar OK. Es verdad que podrían aplicar directamente una textura descargada desde internet, pero en este caso lo vamos a hacer con un filtro que tiene Photoshop mismo. Una vez que hemos el relleno de color, nos dirigimos a filtro, ruido y añadir ruido. Para esto tenemos que rasterizar la capa, así que le vamos a dar en rasterizar y agregar el ruido. Y va a dar ese aspecto. Si bien es cierto nos está tapando aquí el área de la cocina, lo que tenemos que hacer ahora es organizar todas nuestras capas y poner por encima lo que queremos que tape a lo que está por abajo, ¿no? Para esto vamos a empezar primero agrupando todos nuestros mobiliarios por área y seguir con el tutorial. Para poder seleccionar, como les mencionaba, con la tecla control damos un clic y si queremos agregar selección teniendo presionado control y shift, seleccionamos la cama y luego el closet. De esta manera ven cómo se seleccionan los dos, creamos una carpeta para los dos y le vamos a poner dormitorio. Y así mismo con cada uno de los elementos, en este caso el baño, con control, le presionado shift, control y shift, le doy un clic al inodoro y se seleccionan los dos. Pongo grupo y le pongo baño dormitorio. Vamos con la sala. Y vamos con la cocina. En esta cocina vamos a agregar también el comedor. Y le ponemos cocina, comedor. También podemos agregar un elemento. Si se nos quedó un elemento, lo único que hacemos es con control seleccionarlo. Y lo arrastramos a nuestra carpeta. Cocina, comedor. Tenemos esto. Nos falta este elemento de aquí, así mismo lo arrastramos a la carpeta y se van a ubicar. Para que este elemento se ponga por debajo de la cocina, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al final. De esta manera ya tenemos superpuestos todos los elementos sobre el mesón. Para el cuarto de lavado hacemos lo mismo.
Creo que tenemos todo por carpeta. Falta este baño. Baño 2. Y ahora sí. Lo que restan y quedan al aire es el espacio del auto y los árboles, que vamos a ubicarlos ahora. Con control nos dirigimos directo a la carpeta y ubicamos un primer árbol en este elemento y lo escalamos con control T y aplastando la tecla Alt para escalar desde un punto central. Si estos elementos queremos que vayan por debajo del árbol, simplemente arrastramos nuestro árbol para seleccionarlo con control y damos clic y nos lleva directamente a la capa y la arrastramos por encima de las otras. Vamos a agrupar toda la vegetación y nos restaría simplemente el auto, que puede crear una capa al aire ya que no tenemos más elementos de vehículo. Una vez que hayamos terminado asignando todos los mobiliarios, todavía nos sigue dando una sensación de que está bastante plano y no nos da una sensación de profundidad. Pero también, antes de dar ese efecto, vamos a proceder a hacer unas correcciones de tonos y brillos a cada una de las texturas y solo les explicaré con una. Para esto nos dirigimos, por ejemplo, a esta capa de aquí, donde tenemos la textura de madera interior. Con la tecla control presionada y dando un clic nos lleva directa a la capa y le vamos a aplicar estos efectos, que serían la misma esfera blanca con negro, y vamos a aplicar primero un efecto de brillo y contraste. Le damos clic y se nos genera esta capa sobre la madera interior. Si queremos que esta capa afecte simplemente esta textura, teniendo presionada la tecla Alt, se nos va a cambiar a ese icono y vamos a darle un clic en intermedio de madera y la nueva capa que creamos. Así se nos genera esta flechita y esto quiere decir que está aplicado solo para esta textura. Si queremos cambiar el brillo y contraste, aplastamos en este solcito y podemos modificar estas barras para poder modificar el tono, brillo y contraste de la textura. En este caso le pondré un menos 7, menos 6. Y para aplicar otro efecto más que utilizaremos y lo puedan conocer, va a ser el de tono y saturación. Para este tono y saturación, asimismo, si queremos que se aplique solo para esta textura, la vamos a arrastrar en intermedio de la capa de brillo y contraste y la textura de madera. Así se genera automáticamente la flechita y va a decir que solo afecta a esta capa. Seleccionando este rectángulo, podemos ajustar todos los tonos, saturación y la luminosidad de cada una de las texturas. De esta manera, simplemente moviendo estos elementos y conseguimos este efecto. La he hecho un poco más oscura ya que esta textura es interior y debe ser más oscura que la textura exterior, ¿no? Una vez conseguido este efecto, pueden aplicar ustedes a gusto a cada una de las texturas que deseen, pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Una vez apliquemos todos los efectos de brillo, contraste y tono y saturación, vamos a ir a las opciones de fusión de las texturas. Esto quiere decir un tipo de efecto que vamos a darle profundidad a los planos. Para esto nos vamos a dirigir con el comando control a la textura de césped, damos un clic y seleccionada la textura de pasto, tenemos dos opciones para entrar a este apartado de opciones de fusión. Una sería dándole clic derecho, opciones de fusión, o la segunda sería dando doble clic a un área donde no tenga texto, al lado derecho siempre del texto. Vamos a dar doble clic y se nos abre directamente esta ventana. Para darle ese estilo de sombra interior o de profundidad a las texturas, pues aquí tenemos ese efecto que sería sombra interior. Le damos clic y se nos genera automáticamente una sombra dentro del área de la textura. Para poder modificar el ángulo, yo les recomiendo, al menos para este ejercicio, un 135 para que tengamos sombra desde dos puntos
Y ahora modificamos estos parámetros. Por lo general suele venir aquí también en normal. Les recomiendo para esta textura ubicar el modo de fusión superponer en color negro. Y la opacidad la vamos a mover hasta que nos guste el resultado. En este caso dejarlo en 40. Podemos aumentar la distancia. Ven el efecto que se va generando. En retraer el suelo dejarlo en 0. Y en el tamaño es como para difuminar la sombra. Pues para este primero quiero generar una sombra dura, así que vamos a dejar el tamaño en 5, la distancia en 35, el retraer en 0 y le damos OK. Esto se va a aplicar para toda la textura. Para poder verla aquí tendríamos que apagar la capa de mobiliario y vemos como en realidad también está aplicada a este espacio y a este espacio. Si queremos que la sombra sea un poco más difuminada y no tan dura como se percibe en este momento, volvemos a la capa, vamos a ir a sus opciones de fusión, con clic derecho, opciones de fusión, y vamos a agregar un segundo efecto de sombra interior. Si no nos aparece el efecto de sombra interior nuevamente, nos aparece de esta manera, simplemente le damos al más y se nos genera un nuevo efecto de sombra interior. Para este nuevo efecto vamos a cambiar los ajustes y vamos a cambiarle el tamaño para que sea un poco más difuminado. Vamos a ponerle un valor de 30 o 40, en distancia un valor de 50 y en retraer un valor de 5. De esta manera igualmente pueden ir ajustando a gusto, pueden poner el estilo en normal y de esta manera tenemos un efecto más difuminado de nuestra sombra. Le damos OK y nos da esta sensación de que la textura de madera está por encima del pasto. Este mismo efecto vamos a seguir aplicándolo para el asfalto. Si queremos copiar el mismo efecto, lo único que hacemos es dar clic derecho a la capa de pasto, copiar estilo de capa, nos dirigimos a la textura de asfalto, le damos clic derecho y pegar estilo de capa. Y de esta manera se aplica directamente aquí, dando una sensación que está por debajo. Si queremos modificarla, simplemente vamos a clic derecho, opciones de fusión, y yo les recomiendo apagar la segunda sombra interior y a la primera disminuirle un poco la distancia. De esta manera. Continuamos para darle una profundidad a los espacios. Para eso nos vamos a dirigir a esta textura de madera interior con la tecla control y dando un clic sobre la textura. Vamos a darle clic derecho, opciones de fusión, y en este caso, en vez de utilizar sombra interior, utilizaremos un resplandor interior. En este caso voy a poner una opacidad en 100 para que puedan visualizar cómo se ve el efecto y da una sensación de profundidad. Si queremos acercar o alejar estando en esta ventana, con el control menos podemos alejar o control más acercar. Bien, pues el efecto que consigue, vamos a ponerlo en normal, sería este efecto, pero para que dé una sensación de profundidad y se adapte directamente con la textura, utilizaremos un modo de fusión de superponer. En la opacidad, para que no se vea tan exagerado, utilizaremos un valor de 50. Pues podemos aumentarlo un poco más. Esto también es bastante subjetivo y depende de los gustos de cada uno. Y aquí en el tamaño podemos modificar el tamaño hasta que nos agrade lo que estemos viendo. En este caso le voy a poner un 70 y me gusta cómo se ve ahí. Le daré OK y tenemos ese efecto de profundidad. Para aplicar este efecto a las demás capas hacemos lo mismo. Clic derecho, copiar estilo de capa y nos dirigimos a cada una de las restantes para aplicarlas, a excepción del relleno del muro. En madera exterior, clic derecho, pegar estilo de capa y se aplica directamente el efecto. Así mismo para el baño, vamos a servicios, clic derecho y pegar estilo de capa y se aplica el efecto. Ahora lo que vamos a hacer es encender nuestras capas de mobiliario para ver cómo se ve. Tenemos generado este efecto, ahora vamos a aplicarle sombra también a nuestros mobiliarios. Para esto lo tenemos bastante fácil, ya que hemos organizado nuestro archivo con carpetas y vamos a aplicarle el efecto directamente a las carpetas y se va a aplicar a todo lo que contenga la carpeta. Por ejemplo, vamos a empezar con la sala,
Selecciono un elemento, me voy a la sala, clic derecho, a la carpeta, opciones de fusión, y vamos a aplicar un estilo o un efecto de sombra paralela, que está al final. Sombra paralela nos da este efecto, y es al igual que todos, vamos a tirar en un modo de fusión normal. El ángulo vamos a utilizar un 135 que hemos utilizado para que mantenga unidad con las otras sombras que hemos creado, y aquí podemos modificar a gusto la distancia. Vamos a ponerle un 25, retraer 2 y un tamaño de 10 para que sea más difuminado. Conseguido esto, le damos OK y vamos a darle clic derecho al efecto de la sala, copiar estilo de capa y se la vamos a pegar a los restantes. Al baño, pegar estilo de capa, al otro baño, al cuarto de lavado, a la cocina, a la vegetación. Y no les recomiendo aquí utilizar en la habitación, ya que si aplico al dormitorio me va a generar esa sensación de que la alfombra está también incluso en una parte alta. Entonces pues hay que tener cuidado al momento de seleccionar nuestros mobiliarios. Si queremos aplicarle simplemente al closet, entramos a la carpeta, seleccionamos la capa de closet, clic derecho y pegar estilo de capa. De esta manera se aplica simplemente este elemento. Pues ya estaría hasta aquí. Lo que restaría para esta planta sería aplicarle este efecto a la vegetación, ya que los árboles son más altos y su sombra es un poco más leja. Entonces vamos a darle a vegetación clic derecho, opciones de fusión, y simplemente en sombra paralela nos dirigimos a la distancia y se la aumentamos. De esta manera nos da una sensación de que estos elementos están más altos que los demás. Este mismo efecto faltaría pegarlo en el de auto, clic derecho, pegar estilo de capa y ya tendríamos los efectos creados. Solo nos restaría ahora generar la escalera. Para generar la escalera nos vamos a dirigir a nuestra carpeta de CAD, a la carpeta de mobiliario y vamos a con varita mágica a seleccionar este peldaño. Yo les recomiendo siempre empezar desde abajo, desde donde comienzan las escaleras hasta donde termina. Por ejemplo, en este caso mis escaleras empiezan desde aquí. Selecciono este espacio, me voy aquí a crear una carpeta dentro de CAD que se llama escalera y aquí voy a generar un relleno color uniforme. Pongo un color gris oscuro y le doy OK. Bien, ya teniendo nuestro peldaño, le cambiamos el nombre a peldaño y le aplicamos un efecto de sombra paralela. Dar clic derecho, opciones de fusión, sombra paralela, y aquí vemos que está bastante exagerada la distancia. Se la vamos a bajar. Para poder cambiar el ángulo tenemos que tener en cuenta que esta función tiene que estar desactivada, ya que si no está desactivada va a afectar a todo tu dibujo. Aquí le vamos a poner un valor de 120. Le bajamos el tamaño para que sea más duro y la distancia. Una vez que consigues el resultado que gustas, le damos OK. Y bien, ¿por qué generamos desde abajo para arriba? Para que las sombras se vayan superponiendo en los peldaños. Utilizamos la herramienta de selección con V, y dando control y clic al peldaño, seleccionamos la capa directamente y ahora con Alt y Shift presionado vamos a generar copias para terminar todas las escaleras. Como pueden ver, la sombra de los peldaños se van superponiendo. Pueden moverlo o ajustarlo con las flechas cada una de estas capas para tener mayor precisión. Y bien, tendríamos este resultado. Ahora simplemente faltaría minimizar esta capa de escaleras y encender nuestra capa de textos. Una vez que ya tengamos encendida nuestra capa de texto, ya tendríamos terminado todo el efecto de planta realista en nuestro Photoshop. Aquí si quisieran darle un poco más de valorización de líneas a los textos o al dibujo CAD, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la capa,
En este caso voy a dirigirme a los textos, voy a darle clic derecho a textos, opciones de fusión, y hay un apartado que se llama trazo. Si yo selecciono trazo, puedo modificar el tamaño del trazo, por ejemplo. Entonces no se aparece tanto, pero si yo le pongo aquí un 15, vemos como el trazo que tenemos le da un grosor. Para que se aplique tenemos que tener la posición desde centro, porque si ponemos exterior no es tan recomendable, para que crezca de manera proporcional de lado y lado. Aplicamos centro, opciones de fusión normal, y podemos también controlar un poco la opacidad. También podemos cambiar el color del trazo, pero en este caso lo vamos a dejar en negro y yo voy a aplicar un valor de 2. Y le daré OK y tendremos terminado toda nuestra planta arquitectónica con un efecto realista. Y ya para finalizar, te recomiendo que sigas mi contenido en el grupo de Facebook que tenemos, donde subo todo este tipo de material y también descargables para que puedan generar sus trabajos, mi página de Facebook y también mi Instagram para que puedan seguir el trabajo que elaboro. Hasta pronto.